El 26 de enero de 2017, Antonio Banderas estaba haciendo ejercicio en su casa de campo, cerca de Londres. De pronto, sintió que algo no iba bien. Una presión extraña. Un dolor que no parecía cansancio. Una señal interna que no podía ignorar. Antonio se detuvo. En pocos segundos, la rutina se convirtió en alarma. Su pareja, Nicole Kimpel, entendió que aquello no era un simple susto. Reaccionó rápido, le dio una aspirina y pidió ayuda. Todo empezó a moverse con urgencia. La casa se llenó de miedo. Los minutos parecían más largos. Cada gesto importaba. Antonio Banderas, el hombre que había conquistado Hollywood, ya no era el galán de las películas, ni el actor admirado por millones. En ese instante, era solo un hombre de 56 años, intentando mantenerse consciente mientras su corazón enviaba una advertencia. Fue trasladado al hospital. Allí los médicos confirmaron el infarto. Después llegó la intervención. Le colocaron 3 stents en las arterias. Más tarde, él mismo diría que no había sido tan dramático como algunos contaron y que no le dejó daños graves. Pero algo sí quedó marcado para siempre. Su manera de mirar la vida. Content Reference on Waysita Index. Cuando la noticia llegó a la prensa, el mundo reaccionó con sorpresa. El nombre de Antonio Banderas apareció en titulares que hablaban de infarto, hospital, recuperación y susto. Sus seguidores se preocuparon. Hollywood volvió a mirar hacia él, pero esta vez no por una película, ni por un estreno, ni por una historia de amor. Esta vez lo miraba porque el corazón del gran Latin lover había estado en peligro, y fue precisamente en aquel momento cuando todo pudo terminar de otra manera, cuando algo cambió dentro de él. Antonio comprendió que había pasado demasiados años corriendo detrás de papeles, de éxitos, de expectativas, de una imagen que el mundo había creado para él. Pero en una cama de hospital, nada de eso parecía tan importante. Ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos, ni Hollywood. Después de sobrevivir, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Empezó a alejarse de aquella vida acelerada. Dejó atrás viejos hábitos, volvió la mirada hacia Málaga y eligió vivir más cerca de sus raíces. Más tarde vendería su jet privado, dejaría de fumar y pondría su energía en el Teatro del Soho, un proyecto personal que lo devolvió al lugar donde todo había empezado. Content Reference OICT Index. Aquel infarto no fue el final de Antonio Banderas. Fue el comienzo de otro hombre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el niño de Málaga llegó a convertirse en el Latin lover que conquistó Hollywood. Y todo lo que tuvo que soportar antes de entender que la verdadera victoria no era seguir corriendo detrás de la fama, sino detenerse a tiempo para recuperar su propia vida. Cuando Antonio Banderas abrió los ojos después del susto, todavía no era el hombre tranquilo que más tarde hablaría de una segunda oportunidad. En su memoria seguían mezclándose las luces del hospital con otras luces más antiguas, las de Málaga, las de su infancia, las de una ciudad del sur donde el sol parecía caer sobre las calles con una fuerza distinta. Antes de Hollywood, antes de los fotógrafos, antes de que su nombre sonara en Estados Unidos, Antonio había sido simplemente un niño malagueño, que corría detrás de una pelota creyendo que allí estaba su destino. Su verdadero nombre era José Antonio Domínguez Bandera. Nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, lejos de cualquier alfombra roja. Su padre, José Domínguez Prieto, trabajaba en la Guardia Civil. Su madre, Ana Bandera Gallego, era maestra. En aquella casa no se respiraba el aire del cine ni de los grandes estudios. No había representantes, ni productores, ni una familia preparando a un niño para convertirse en estrella. Había disciplina, educación, vida cotidiana, calles conocidas, barrio, colegio, familia y una España donde los sueños no siempre se decían en voz alta. Antonio creció en un mundo donde había que aprender pronto el valor del esfuerzo.
Málaga le dio luz, carácter y pertenencia, pero no le prometió nada. El éxito no estaba escrito en ninguna pared. Para un niño como él, el futuro se imaginaba con cosas más cercanas, más físicas, más posibles. Y durante un tiempo, ese futuro tuvo forma de balón. El fútbol fue su primera gran ilusión. No era un simple juego de infancia. Para Antonio, correr detrás de la pelota era una manera de sentirse vivo, libre, fuerte. En el campo no importaban los apellidos ni las luces de la ciudad. Importaba el cuerpo, la velocidad, la concentración, el deseo de llegar antes que los demás. Allí el niño encontraba una identidad clara. Quería ser futbolista. Quería vivir dentro de ese movimiento. Quería que su vida se pareciera a aquella carrera hacia la portería. Pero el destino no tardó en mostrarle que a veces golpea antes de que uno esté preparado. Una lesión en el pie cambió su camino. No fue una escena espectacular, ni una tragedia pública. Fue algo más silencioso y, por eso mismo, más cruel. El derrumbe íntimo de un sueño. Para los demás podía ser solo una lesión. Para Antonio era mucho más. Era ver cómo el futuro que había imaginado empezaba a cerrarse sin pedirle permiso. A una edad en la que uno todavía cree que la voluntad puede vencerlo todo, tuvo que aceptar que el cuerpo también tiene sus propias decisiones. Esa fue una de las primeras heridas profundas de su vida. Mucho antes del infarto, mucho antes de una cama de hospital, Antonio ya había sentido que su cuerpo podía detenerlo. Años después, cuando el corazón volvió a obligarlo a parar, tal vez aquella memoria antigua regresó con fuerza. La sensación de estar avanzando y, de pronto, descubrir que la vida cambia de dirección en un segundo. Perder el fútbol no significaba solo perder una posible carrera. Significaba perder una versión de sí mismo. ¿Quién era Antonio si ya no podía ser el jugador que había soñado? ¿Qué quedaba después de esa primera derrota? La juventud suele ser dura con esas preguntas, porque todavía no sabe que a veces una puerta cerrada no es el final, sino una desviación hacia algo que uno no entiende todavía. En aquellos años, la tristeza no siempre se mostraba. Antonio no podía imaginar que un día hablarían de él como un seductor internacional, como un actor capaz de cruzar fronteras, como uno de los españoles más reconocidos del cine mundial. En ese momento, era solo un muchacho enfrentado a una pérdida. Un chico que tenía que aprender a vivir con la frustración de no poder seguir el camino que había elegido primero. Y sin embargo, algo empezó a moverse dentro de él. La energía que antes iba hacia el campo necesitaba encontrar otro lugar. La necesidad de expresarse, de salir de sí mismo, de ocupar un espacio frente a otros, no desapareció con la lesión. Cambió de forma. El cuerpo que ya no podía perseguir el sueño del fútbol, empezó a buscar otra manera de existir. Y entonces apareció el teatro. Al principio, el teatro no llegó como una gloria. Llegó como una posibilidad. Como un sitio extraño donde un joven podía ponerse en la piel de otros, y al hacerlo, quizá entender mejor la suya. Las tablas ofrecían algo que el campo ya no podía ofrecerle. Una nueva oportunidad de estar de pie, de respirar frente a un público, de sentir que todavía había un destino posible. Pero esa oportunidad también exigía valor. Cambiar de sueño no es fácil. Abandonar la imagen que uno tenía de su futuro duele. Antonio tuvo que empezar otra vez, sin garantías, sin saber si el teatro lo llevaría a Boisa de alguna parte. Lo único seguro era que el niño que había perdido el balón no quería quedarse detenido en esa pérdida. Desde fuera, la historia puede parecer sencilla. Una lesión le impidió ser futbolista y después se convirtió en actor. Pero por dentro no fue tan limpio. Fue una transición hecha de dudas, de silencios, de orgullo herido y de una necesidad profunda de no rendirse. Antonio Banderas empezó a caminar hacia el arte no porque tuviera todas las respuestas, sino porque el primer sueño se le había roto en las manos. Y esa herida inicial lo acompañaría siempre. Detrás del hombre que conquistaría Hollywood seguiría viviendo aquel niño de Málaga
que aprendió demasiado pronto que la vida podía quitarle a uno lo que más quería. Tal vez por eso, cuando años después la fama lo rodeó, cuando los flashes lo convirtieron en símbolo, cuando el mundo entero creyó ver a un hombre invencible, había dentro de él una memoria más humilde y más triste. La de un muchacho que supo lo que era perder antes de aprender a ganar. El primer golpe de Antonio Banderas no ocurrió en Hollywood. Ocurrió mucho antes, lejos de los grandes estudios, en la vida sencilla de un niño que quería ser futbolista. Y aunque entonces no lo sabía, aquella pérdida sería el comienzo de todo. Porque a veces el destino no abre una puerta con suavidad. A veces primero rompe un sueño, y solo después nos empuja hacia el lugar donde realmente debemos estar. Después de perder el sueño del fútbol, Antonio no encontró de inmediato una respuesta. Nadie pierde una ilusión de infancia y despierta al día siguiente sabiendo exactamente qué hacer con su vida. Una lesión puede parecer pequeña vista desde fuera, pero para quien ha puesto en ella su futuro, duele de otra manera. No es solo el pie que ya no responde como antes. Es la imagen completa de una vida que se rompe. Es la tifretpeitaginda que da cuando el campo se aleja. ¿Y ahora qué? Durante un tiempo, Antonio tuvo que vivir con esa pregunta. El muchacho que antes se imaginaba corriendo detrás de un balón, empezó a descubrir un vacío extraño. La energía seguía dentro de él, pero ya no tenía la misma dirección. Había fuerza, había inquietud, había ganas de salir de Málaga, de hacer algo grande, de no quedarse atrapado en una derrota temprana. Pero todavía no sabía dónde poner todo eso. Y entonces apareció el teatro, no como una solución perfecta, no como una puerta de oro. Apareció casi como una llamada inesperada, una posibilidad que al principio podía parecer lejana al niño que había amado el fútbol. Pero el escenario tenía algo que Antonio necesitaba sin saberlo. Movimiento, cuerpo, emoción, riesgo. No era el campo, pero también exigía presencia. No había pelota, pero había mirada. No había portería, pero había público. Y sobre todo, había una cosa que el fútbol ya no podía darle: la posibilidad de volver a empezar. El teatro fue su primera escuela de resistencia. Allí aprendió que un hombre puede caerse en una vida y levantarse en otra. Aprendió que el cuerpo no solo sirve para correr, también sirve para expresar. Que la voz no solo sirve para hablar, también puede revelar una herida. Que el dolor, si encuentra una forma, puede convertirse en algo distinto. Antonio empezó a acercarse a la interpretación con una mezcla de curiosidad y necesidad. No era todavía el actor seguro que más tarde cruzaría océanos. Era un joven que estaba buscando una identidad nueva. Había perdido el papel de futbolista que había imaginado para sí mismo, y ahora el teatro le ofrecía muchos papeles posibles. En cada personaje podía probar otra forma de vivir. En cada ensayo podía dejar atrás por unas horas la frustración de lo que no había sido. Pero empezar en el teatro tampoco era fácil. No había garantía de éxito. No había dinero rápido. No había fama. Había disciplina, ensayos, inseguridad, escenarios pequeños, dudas familiares, noches largas y una pregunta constante. Si este nuevo camino también fallaba, ¿qué quedaría? Antonio no venía de una familia de estrellas. No tenía una red poderosa esperándolo. Tenía que construir su futuro desde abajo, con la única certeza de que no quería quedarse quieto. En ese aprendizaje, el escenario empezó a convertirse en algo más que una profesión. Se convirtió en refugio. Cuando actuaba podía escapar de la tristeza sin negarla. Podía convertirla en gesto, en mirada, en silencio. Podía transformar la frustración en fuerza dramática. Sin saberlo, estaba aprendiendo una de las herramientas que lo acompañarían toda la vida: ocultar una parte del dolor detrás de una expresión controlada. Ese aprendizaje tenía belleza, pero también peligro. Porque un actor aprende a mostrar emociones, pero también aprende a esconderlas. Aprende a sonreír cuando está cansado. Aprende a parecer seguro cuando por dentro duda. Aprende a representar intensidad, deseo, valentía,
alegría o calma, aunque su vida real no siempre tenga esas cosas. Antonio comenzó a entrenarse para vivir bajo la mirada de otros, y esa mirada, con los años, se haría cada vez más grande. La herida del fútbol siguió ahí, pero dejó de ser un final. Poco a poco se convirtió en combustible. Cada vez que subía a un escenario, Antonio parecía responderle a aquella lesión. No pudiste detenerme del todo. Cada vez que ensayaba, cada vez que buscaba una voz, cada vez que se enfrentaba a un personaje, estaba demostrando que su vida no se había terminado con el primer fracaso. Málaga seguía siendo su origen, pero ya no era suficiente para contenerlo. Dentro de él empezaba a crecer una inquietud más grande. El teatro le había dado una salida, pero también le había despertado hambre. Hambre de aprender, hambre de probarse, hambre de ser visto no como el chico que perdió un sueño, sino como alguien capaz de crear otro destino con sus propias manos. Años después, cuando el mundo lo mirara como un hombre afortunado, pocos recordarían esta etapa silenciosa. Pocos pensarían en el joven que tuvo que reinventarse antes de ser famoso. Pocos entenderían que detrás del galán de Hollywood había primero un muchacho obligado a aceptar que su primer plan de vida se había derrumbado. Y quizá por eso Antonio nunca fue solo un rostro hermoso frente a la cámara. Había en él una tensión más profunda, la de alguien que sabía que todo podía cambiar en un instante. El teatro le enseñó a vivir con esa incertidumbre. Le enseñó que una derrota no siempre destruye. A veces desplaza, a veces empuja hacia un territorio desconocido. A veces la vida, al quitarte un sueño, te obliga a descubrir una parte de ti que jamás habrías buscado por voluntad propia. Pero aquel nuevo camino también traía una carga. Antonio empezó a comprender que, para llegar lejos, tendría que soportar muchas cosas. El miedo a no ser suficiente, la presión de demostrar talento, la soledad de dejar atrás una vida conocida, la necesidad de mirar hacia adelante, aunque el pasado siguiera doliendo. El escenario no curó de golpe su tristeza, le dio un lugar donde trabajarla, y ahí comenzó su primera transformación verdadera. El niño que había corrido detrás del balón empezó a convertirse en un joven actor. El cuerpo que había sido frenado por una lesión encontró otro modo de avanzar. La herida que le cambió el camino no lo volvió débil. Lo obligó a buscar otro destino. Y Antonio, aunque todavía no lo sabía, acababa de entrar en la ruta que lo llevaría primero a Madrid, luego a Almodóvar, después a Hollywood, y muchos años más tarde, a una cama de hospital donde comprendería que toda su vida había sido una sucesión de pérdidas, comienzos y regresos. El teatro no convirtió a Antonio Banderas en una estrella de la noche a la mañana. Primero lo convirtió en un hombre que aprendía a resistir. En aquellas primeras tablas no había lujo, ni seguridad, ni promesas. Había ensayos, nervios, errores, noches largas y una sensación constante de estar empezando desde cero. Pero para Antonio, ese lugar tenía algo que ningún otro espacio podía darle en ese momento: la posibilidad de volver a sentirse vivo después de haber perdido su primer sueño. Cuando subía al escenario, el muchacho de Málaga dejaba de ser solo el joven que ya no podía perseguir una carrera en el fútbol. De repente podía ser otro. Podía entrar en una historia distinta, tomar una voz ajena, caminar con otro cuerpo, mirar el mundo desde otra piel. Aquello no era una simple distracción. Era una forma de reconstruirse. Si la lesión le había arrebatado una identidad, el teatro le ofrecía muchas identidades posibles. Pero detrás de esa libertad había una tristeza que no desaparecía tan rápido. Antonio estaba aprendiendo a transformar la frustración en disciplina. Cada ensayo era una manera de ordenar el caos. Cada personaje era una forma de poner distancia con la herida. Cada aplauso pequeño, aunque viniera de una sala modesta, le decía que todavía podía provocar algo en los demás. No había perdido su capacidad de conmover, de moverse, de existir frente a una mirada. El escenario le enseñó una verdad que después lo acompañaría toda la vida. Un actor no solo actúa cuando está feliz, descansado o seguro. Un actor actúa también cuando tiene miedo,
cuando duda, cuando se siente pequeño, cuando no sabe si el camino elegido lo llevará a alguna parte. Y Antonio empezó a entender que la interpretación exigía una especie de valentía silenciosa. Había que ponerse frente al público incluso cuando por dentro uno no estaba entero. Ahí aprendió a esconder la tristeza, no en el sentido de negarla, sino de convertirla en otra cosa, en una pausa, en una mirada, en una intensidad que el público podía sentir sin saber de dónde venía. Antonio empezó a descubrir que el dolor no siempre debía contarse directamente. A veces bastaba con sostenerlo dentro y dejar que apareciera en la voz, en el gesto, en la forma de respirar sobre el escenario. Esa capacidad sería una de sus armas más poderosas. Parecer fuerte mientras algo dentro seguía temblando. Los primeros años no fueron fáciles. El teatro era exigente y humilde, no regalaba nada. Antonio tenía que formarse, escuchar, corregirse, aceptar que el talento sin trabajo no bastaba. Venía de una herida deportiva, pero ahora se enfrentaba a otra clase de prueba: la paciencia. Ya no se trataba de correr más rápido que otro jugador. Se trataba de aprender a permanecer, de repetir una escena hasta que tuviera verdad, de aceptar la crítica, de no desanimarse cuando el reconocimiento parecía lejos. Ese periodo fue importante porque allí se formó el Antonio que más tarde Hollywood vería solo por fuera. Antes de ser un rostro deseado por las cámaras, fue un actor de escenario. Antes de que el mundo lo llamara Latin Lover, fue un joven intentando entender cómo se sostiene un silencio delante de un público. Antes de la fama, hubo oficio. Y antes del oficio, hubo necesidad. La necesidad era no rendirse, porque Antonio no entró en el teatro como quien entra en un pasatiempo. Entró como alguien que necesitaba encontrar otra ruta para su vida. La lesión le había enseñado que el futuro podía romperse sin aviso. Por eso, cada oportunidad sobre el escenario tenía un peso especial. No podía permitirse tratarla con ligereza. El teatro era su nueva oportunidad, pero también su prueba. Si fallaba allí, ¿cuántas veces más tendría que empezar? En ese ambiente, Antonio empezó a sentir que Málaga era origen, pero no límite. La ciudad estaba dentro de él, con su luz, su acento, su manera de mirar la vida. Pero el joven actor comenzaba a intuir que su inquietud necesitaba más espacio. Había algo en él que pedía movimiento. No el movimiento del futbolista que corre hacia una portería, sino el movimiento del artista que busca una escena más grande donde probarse. Madrid empezó a aparecer como una posibilidad inevitable. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Para crecer, Antonio tenía que salir. Tenía que abandonar la seguridad de lo conocido y enfrentarse a una ciudad donde nadie estaba obligado a creer en él. Ese salto daba miedo, pero también tenía lógica. Después de perder un sueño, había aprendido que quedarse quieto podía ser más peligroso que arriesgarse. El teatro le dio fuerza para dar ese paso. Le enseñó a mirar de frente al miedo, a soportar la incertidumbre, a convivir con la inseguridad sin dejar que lo paralizara. También le enseñó a usar su cuerpo de otra manera. Si el fútbol le pedía velocidad, el teatro le pedía presencia. Si el deporte le exigía ganar, la interpretación le exigía verdad. Y Antonio empezó a comprender que la verdad de un actor no siempre viene de una vida feliz, sino de una vida atravesada por golpes que todavía duelen. Por eso su tristeza no fue inútil. Se convirtió en material, en profundidad, en una especie de sombra interior que hacía más intensa su manera de estar en escena. El público podía no conocer su historia, pero algo recibía. Algo de aquel muchacho que había tenido que reinventarse antes de tiempo empezaba a filtrarse en cada personaje. Sin embargo, esa misma capacidad de transformarse también abría una puerta peligrosa. Cuanto mejor aprendía a actuar, más fácil era ocultar su propio cansancio. Cuanto más dominaba el gesto, más podía convencer al mundo de que estaba bien, aunque no siempre lo estuviera. Esa sería una de las contradicciones de su vida. El talento que le permitió llegar lejos también le enseñó a esconder demasiado. Años después, cuando una camilla de hospital lo obligara a detenerse,
Antonio recordaría quizá todas esas etapas como una cadena de máscaras. El niño que quiso ser futbolista, el joven que se refugió en el teatro, el actor que aprendió a representar muchas vidas mientras intentaba entender la suya, el hombre que conquistó Hollywood y aún así tuvo que preguntarse si en algún punto se había perdido detrás del personaje que el mundo celebraba. Pero en aquel momento todavía faltaba mucho para esa pregunta. Antonio era joven, tenía hambre, tenía miedo y tenía un escenario bajo los pies. Y eso bastaba para seguir. El teatro no le dio la gloria inmediata. Le dio algo más profundo, una forma de sobrevivir a la primera derrota. Allí aprendió que la tristeza no siempre se cura. A veces se trabaja, se ensaya, se transforma, se convierte en voz, en mirada, en personaje. Y en ese proceso, sin saberlo, Antonio Banderas empezó a prepararse para la vida que lo esperaba. Una vida donde tendría que actuar muchas veces frente a la cámara, pero también frente al dolor, frente al amor, frente a la fama y, finalmente, frente a su propio corazón. Madrid no recibió a Antonio Banderas como se recibe a una estrella. Lo recibió como se recibe a tantos jóvenes que llegan con hambre y con miedo, sin prometerles nada. La ciudad era más grande, más dura, más rápida que Málaga. Allí nadie estaba obligado a conocer su nombre, ni a esperar su talento, ni a darle una oportunidad solo porque él hubiera decidido arriesgarse. Antonio llegó con lo que tenía: juventud, energía, una herida convertida en ambición, y esa necesidad de no quedarse atrapado en la vida que había dejado atrás. El teatro le había enseñado a resistir, pero Madrid le enseñó otra cosa: que el talento necesita encontrarse con la persona adecuada en el momento adecuado. Y para Antonio, ese nombre fue Pedro Almodóvar. Cuando Almodóvar apareció en su camino, no le ofreció una ruta tranquila. Le abrió una puerta peligrosa, colorida, provocadora, distinta a todo lo que el cine español tradicional esperaba de un joven actor. No era un cine cómodo. No era un cine hecho para pasar desapercibido. Era un universo donde los personajes ardían, deseaban, sufrían, se equivocaban y vivían con una intensidad que podía fascinar o escandalizar. Entrar allí significaba exponerse. Antonio aceptó, y ese gesto cambió su vida. Con Almodóvar, el joven actor malagueño dejó de ser solo una promesa de escenario para convertirse en un rostro cinematográfico. La cámara empezó a mirarlo de otra manera. Ya no bastaba con proyectar la voz hasta la última fila. Ahora cada gesto, cada silencio, cada movimiento mínimo podía quedar atrapado para siempre. El cine no perdona igual que el teatro. En el teatro, una función termina y desaparece. En el cine, una mirada queda fija, repetida, juzgada una y otra vez. Antonio tuvo que aprender esa nueva forma de desnudez. No física, sino emocional. Frente a la cámara, ya no podía esconderse detrás de la energía del escenario. Tenía que dejar que algo más íntimo saliera a la superficie. Y Almodóvar parecía entender precisamente eso, que detrás del rostro atractivo de aquel joven había una mezcla de deseo, inseguridad, fuerza y tristeza que podía convertirse en material cinematográfico. Pero el salto también trajo presión. Cada papel lo alejaba un poco más del muchacho anónimo de Málaga. Cada película lo acercaba a una vida que empezaba a pertenecerle menos. La gente comenzaba a mirarlo, a reconocerlo, a opinar sobre él, a imaginar quién era. Y esa es una de las primeras trampas de la fama. El público cree descubrirte justo cuando tú empiezas a perder el control de la imagen que otros construyen sobre ti. Antonio estaba entrando en una vida imposible de manejar por completo. Almodóvar le dio visibilidad, sí, pero también lo empujó hacia una zona donde ya no habría vuelta atrás. El cine español de aquellos años estaba cambiando, y Antonio quedó asociado a esa transformación. A una España que empezaba a hablar de deseos, de heridas, de libertad, de excesos, de identidades que antes habían permanecido escondidas. Ser parte de ese movimiento era emocionante, pero también exigía valentía. No todos entendían ese cine. No todos lo aceptaban.
No todos miraban a sus actores sin prejuicios. Para Antonio, aquello fue una nueva prueba. Después de perder el fútbol, había encontrado el teatro. Después del teatro, el cine le ofrecía una dimensión más grande. Pero cada ascenso traía una nueva forma de vértigo. El joven que un día había sufrido por un futuro roto, ahora se enfrentaba a un futuro demasiado abierto, demasiado rápido, demasiado difícil de controlar. Y en medio de esa velocidad, empezó a formarse otro Antonio. El actor que podía parecer seguro aunque estuviera aprendiendo sobre la marcha. El hombre que empezaba a ser deseado por la cámara antes de saber cómo protegerse de ella. El artista que quería crecer. Pero también empezaba a sentir que crecer significaba ser observado cada vez más de cerca. Su relación con Almodóvar fue una escuela y un impulso. Le dio oportunidades, lo sacó del margen, lo puso ante personajes que exigían audacia. Pero también lo preparó para algo que vendría después. Hollywood. Porque antes de cruzar el océano, Antonio tuvo que cruzar otra frontera más íntima. La de dejar de ser solo un joven actor español y empezar a convertirse en una imagen reconocible. Esa imagen todavía no era el Latin Lover internacional. Todavía no había alfombras rojas americanas ni grandes producciones, pero el molde empezaba a insinuarse. La cámara descubría su presencia, su mirada, su magnetismo. Y el mundo del cine empezaba a entender que Antonio Banderas podía llenar la pantalla de una manera especial. Lo que quizá nadie veía era el peso que eso empezaba a cargar sobre él, porque ser mirado no siempre significa ser comprendido. Antonio empezaba a recibir atención, pero también empezaba a perder intimidad. Empezaba a tener éxito, pero también a sentir que cada éxito traía una exigencia nueva. Empezaba a avanzar, pero ya no podía caminar como antes. La vida del actor iba coaz, iba tomando velocidad, y cuanto más rápido iba, más difícil sería detenerse. Años después, en una cama de hospital, cuando el corazón lo obligara a parar, tal vez aquella etapa volvería como una secuencia de imágenes. Madrid, Almodóvar, los primeros rodajes, las primeras miradas, la primera sensación de estar entrando en un tren que ya no podía frenar. Porque allí empezó una parte decisiva de su destino. Allí se abrió la puerta que lo llevaría al mundo. Pero también allí comenzó el precio. Antonio Banderas no llegó al cine como un hombre vacío buscando fama. Llegó como alguien que ya había perdido un sueño, que había aprendido a reconstruirse y que ahora se encontraba ante una oportunidad enorme. La tomó, la vivió, la soportó, y sin saberlo, al atravesar aquella puerta, empezó a caminar hacia la cima que un día conquistaría, y hacia el cansancio que muchos años después lo obligaría a preguntarse qué quedaba de él detrás de todo lo que había logrado. Hollywood no esperó a Antonio Banderas con los brazos abiertos. Lo recibió como recibe muchas veces a los extranjeros, con curiosidad, con deseo, pero también con condiciones. Para el mundo, él empezaba a ser el actor español de mirada intensa, el hombre que traía algo distinto, una mezcla de fuego, misterio y elegancia mediterránea. Pero detrás de esa imagen había un actor que llegaba a una industria gigantesca sin pertenecer del todo a ella. El salto no fue solo geográfico, no se trataba únicamente de cruzar el océano. Antonio tuvo que cruzar un muro más difícil, el idioma. Actuar ya era complejo en la propia lengua. Actuar en inglés, frente a cámaras estadounidenses, bajo la presión de estudios, directores, productores y una maquinaria que no perdona la inseguridad, era otra batalla. Cada frase exigía esfuerzo. Cada acento podía convertirse en etiqueta. Cada escena era una prueba silenciosa para demostrar que no estaba allí por exotismo, sino por talento. Y ese fue uno de los primeros pesos que tuvo que soportar en Hollywood. La necesidad constante de probarse. No bastaba con haber triunfado en España. No bastaba con haber trabajado con Almodóvar. No bastaba con tener presencia. En Hollywood, Antonio tenía que convencer a un mundo nuevo de que podía sostener una película, emocionar a otro público y sobrevivir en una lengua que no era la suya. Mientras desde fuera muchos veían glamour, por dentro había disciplina, miedo y una tensión diaria por no fallar.
Pero Hollywood también vio algo en él, que quiso convertir rápidamente en producto. El deseo. La industria entendió que Antonio Banderas podía vender una imagen poderosa. El hombre latino, seductor, peligroso, romántico, magnético. El Latin Lover. Ese título le abrió puertas, pero también empezó a encerrarlo. Porque cuando el mundo decide mirarte de una sola manera, cada éxito trae consigo una pérdida. Ganas visibilidad, pero pierdes matices. Te celebran, pero te simplifican. Antonio empezó a conocer esa trampa. Las cámaras lo amaban, el público lo seguía, los titulares lo convertían en símbolo. Su rostro aparecía asociado al atractivo, a la pasión, al magnetismo. Pero dentro de él había un actor que venía del teatro, de la frustración, de la disciplina, de años tratando de transformar una herida en oficio. No quería ser solamente un cuerpo deseado ni una mirada vendible. Quería ser tomado en serio. Ese conflicto se volvió parte de su vida. Cuanto más famoso era, más parecía crecer la distancia entre la persona y la imagen. El público veía al galán. La industria veía al español capaz de encender la pantalla. La prensa veía al hombre exótico que Hollywood podía convertir en historia. Pero Antonio sabía que había más. Sabía que detrás de ese personaje había cansancio, dudas, esfuerzo y una pregunta incómoda. ¿Me están mirando a mí o solo al hombre que necesitan que represente? Las películas llegaron, una tras otra, y con ellas llegó el reconocimiento internacional. El mundo empezó a pronunciar su nombre. Estados Unidos lo convirtió en una figura familiar. La fama, esa palabra que desde lejos parece brillante, empezó a ocuparlo todo. Ya no se trataba solo de actuar. Había entrevistas, viajes, estrenos, promociones, fotografías, compromisos. Cada éxito pedía otro. Cada puerta abierta exigía más rendimiento. Cada aplauso parecía decirle que tenía que seguir corriendo. Y Antonio corrió. Corrió porque había perdido un sueño antes, y no quería perder este. Corrió porque sabía lo que significaba quedarse sin camino. Corrió porque un actor extranjero en Hollywood no podía permitirse demasiados descansos. Corrió porque detrás de cada papel había un miedo antiguo. El miedo a que todo desapareciera tan rápido como había llegado. Tal vez por eso aceptó el ritmo, la presión y la exigencia. Tal vez por eso siguió avanzando incluso cuando el ruido empezaba a ser demasiado fuerte. Desde fuera, su vida parecía una victoria perfecta. El niño de Málaga había llegado donde pocos españoles habían llegado. Había entrado en la gran industria, había compartido pantalla con estrellas internacionales, había conquistado públicos que ni siquiera hablaban su idioma natal. Pero desde dentro, la victoria tenía grietas. Hollywood podía darte el mundo, pero también podía hacerte olvidar dónde empezaba tu verdadero centro. La soledad del éxito no siempre se ve. No aparece en las alfombras rojas. No se nota en las fotografías donde todos sonríen. Pero existe. Está en los hoteles, en los vuelos, en las madrugadas después de los estrenos, en los momentos en que una persona se pregunta si la vida que todos admiran todavía le pertenece. Antonio estaba ganando el mundo, pero también empezaba a vivir dentro de una velocidad que no dejaba espacio para detenerse. Esa velocidad sería importante años después, cuando su corazón lo obligara a parar, porque el infarto no apareció en la vida de un hombre que no había hecho nada. Apareció en la vida de alguien que llevaba décadas exigiéndose, adaptándose, sosteniendo una imagen, respondiendo a expectativas, corriendo de un lugar a otro, intentando estar a la altura de lo que el mundo esperaba del gran Antonio Banderas. Hollywood le dio fama, le dio dinero, le dio reconocimiento, le dio una dimensión internacional que parecía imposible para aquel muchacho de Málaga. Pero también le dio una carga, la obligación de ser siempre fuerte, atractivo, carismático, disponible, exitoso. La obligación de no mostrar demasiado el cansancio. La obligación de seguir siendo el hombre que otros querían ver.
Y ahí empezó a perderse un poco, no de manera escandalosa, no de golpe, sino lentamente, entre compromisos, personajes, viajes, titulares y una imagen que crecía más rápido que su propia calma. El mundo celebraba al Latin Lover que había conquistado Hollywood. Pero detrás de ese triunfo, Antonio empezaba a soportar una pregunta que tardaría años en responder. Después de haber llegado tan lejos, ¿dónde estaba realmente su hogar? En medio de aquella maquinaria enorme llamada Hollywood, Antonio Banderas encontró algo que parecía más íntimo que la fama: el amor. Melanie Griffith apareció en su vida cuando él ya empezaba a convertirse en una figura internacional, cuando su nombre circulaba entre rodajes, entrevistas, estrenos y titulares. Ella no era una desconocida para ese mundo. También venía de Hollywood. También sabía lo que era vivir bajo la mirada de todos. También conocía el peso de una vida observada desde fuera. Al principio, aquella historia tuvo la fuerza de las grandes películas. 2 actores, 2 carreras, 2 pasados, 2 mundos, que se encontraban en el centro mismo de la industria. Para el público, era una historia atractiva, casi inevitable. Antonio, el español que acababa de conquistar Hollywood con su magnetismo, y Melanie, una estrella marcada por su propia historia, formaban una pareja que los medios no podían dejar de mirar. Pero amar dentro de Hollywood no es amar en silencio. Cada gesto podía convertirse en titular. Cada aparición pública era analizada. Cada fotografía parecía contar una historia, incluso cuando tal vez no contaba nada. Lo que para cualquier pareja podía ser una discusión privada, una etapa difícil o una distancia normal, para ellos podía transformarse en rumor, portada o comentario. El amor, cuando queda atrapado bajo una luz demasiado fuerte, empieza a perder intimidad. Antonio había llegado a Estados Unidos intentando demostrar que era más que un rostro atractivo. Pero con Melanie, la presión se multiplicó. Ya no solo era el actor español que debía probar su talento, también era parte de una pareja famosa. Una historia que muchos querían seguir como si fuera una película sin final. Y esa exposición tiene un precio. La vida privada deja de pertenecer completamente a quienes la viven. Durante años, su matrimonio pareció una de las grandes historias sentimentales de Hollywood. Hubo familia, hubo momentos de felicidad, hubo una hija, hubo apariciones públicas donde ambos parecían sostenerse en medio del ruido. Para Antonio, aquel amor pudo haber sido también una forma de arraigo en un país que todavía no era del todo suyo. Hollywood era inmenso, competitivo, a veces frío. Melanie representaba una casa posible dentro de ese mundo. Pero ninguna casa se mantiene solo con fotografías felices. La fama exige demasiado. Los rodajes se paran. Los viajes cansan, las carreras avanzan a ritmos distintos. Las heridas personales no desaparecen porque haya cámaras delante. Y con el paso del tiempo, lo que parecía sólido empezó a mostrar grietas. No una caída escandalosa, sino el desgaste profundo de una relación vivida entre exigencias, pasado, presión pública y vidas que poco a poco empezaban a caminar en direcciones diferentes. Para Antonio, aquello tuvo que ser una de las pruebas más duras. Porque una cosa es perder un sueño de juventud, como le ocurrió con el fútbol. Y otra muy distinta es ver cómo una parte de tu vida adulta, una parte construida con amor y familia, empieza a deshacerse. El hombre que el mundo veía como conquistador, como galán, como Latin Lover, también tuvo que soportar la fragilidad de una separación. Y esa fragilidad duele más cuando el mundo mira. El final de su matrimonio con Melanie Griffith no borró lo vivido, pero sí marcó una herida. Antonio tuvo que aprender que incluso el amor más visible puede terminar en silencio. Que una historia admirada por millones puede contener cansancios que nadie conoce. Que una pareja famosa no deja de ser una pareja humana, con límites, con errores, con momentos en que el afecto no basta para sostenerlo todo. Lo más interesante es que Antonio no convirtió esa ruptura en una guerra pública.
No necesitó destruir el pasado para seguir adelante. En eso también había una forma de madurez. Aceptar que algunas historias terminan sin que por eso hayan sido falsas. Aceptar que el amor puede cambiar de forma. Aceptar que una separación no siempre significa odio, sino a veces el reconocimiento doloroso de que una etapa ha llegado a su límite. Pero por dentro, algo debió moverse. Porque cada pérdida deja una pregunta. Después de tantos años intentando conquistar una industria, construir una familia, sostener una imagen y responder a las expectativas de todos, Antonio empezaba a acumular cansancios invisibles. El mundo seguía viendo al hombre elegante, seguro, seductor. Pero debajo de esa imagen había un ser humano que había perdido, cambiado, aguantado y seguido caminando. El amor con Melanie Griffith fue una de las grandes luces de su vida, pero también una de las luces más difíciles de soportar. Le dio familia, emoción, historia, pero también lo puso en el centro de una mirada que nunca descansaba. Y cuando terminó, dejó una verdad amarga. Hollywood podía convertir una historia de amor en leyenda, pero no podía protegerla del desgaste real de la vida. Años después, cuando el infarto lo obligara a detenerse, tal vez Antonio miraría también hacia esa parte de su pasado. No como un fracaso, sino como una lección. Había amado bajo demasiados focos. Había vivido demasiado tiempo intentando sostener muchas cosas al mismo tiempo. Y quizá empezó a entender que la vida verdadera no podía seguir dependiendo de lo que otros vieran desde fuera. Porque detrás del Latin Lover que enamoró a Hollywood, había un hombre que también tuvo que aprender a despedirse. El 26 de enero de 2017. Antonio Banderas no estaba interpretando a ningún personaje, no había guión. No había director. No había una segunda toma posible. Estaba haciendo ejercicio en su casa de campo, cerca de Londres, cuando su cuerpo le dio una señal que no podía ignorar. Primero fue una molestia, después una presión más clara. Algo en el pecho, algo en la respiración, algo que le decía que aquello no era un cansancio normal. En pocos minutos, todo lo que parecía estable se volvió urgente. Su pareja, Nicole Kimpel, comprendió que algo grave estaba ocurriendo y reaccionó con rapidez. Le dio una aspirina y pidió ayuda. Ese gesto, sencillo y rápido, sería recordado después como decisivo. Antonio, el hombre que había cruzado continentes, que había enfrentado cámaras, escenarios, rodajes y multitudes, se encontraba de pronto reducido a lo esencial. Un cuerpo frágil, un corazón en peligro y la necesidad de llegar a tiempo al hospital. La escena no tenía nada de Hollywood. No era heroica, no era elegante, no era cinematográfica. Era real. La casa, la alarma, la preocupación, los minutos que parecen alargarse cuando nadie sabe exactamente qué va a pasar. En ese instante, el actor admirado por millones dejó de ser una imagen pública. Ya no importaban los carteles, los premios, las películas, ni los titulares. Importaba una sola cosa: sobrevivir. En el hospital, los médicos confirmaron el infarto. Más tarde, le colocarían stents para corregir el problema. Antonio diría después que no había sido tan dramático como algunos medios llegaron a contar y que no le dejó daños graves. Pero aunque el cuerpo pudo recuperarse, algo dentro de él ya no volvió a ser igual. Hay golpes que no destruyen, pero despiertan. Hay sustos que no acaban con una vida, pero sí terminan con una manera de vivirla. Cuando la noticia llegó a la prensa, el mundo reaccionó con sorpresa. El nombre de Antonio Banderas apareció en titulares de salud, hospitales y preocupación. Sus seguidores se alarmaron. Los medios recordaron que el gran seductor del cine, el Latin Lover español, también era vulnerable. Esa fue quizá la parte más dura y más verdadera. Descubrir que ninguna fama protege de la fragilidad. El aplauso no detiene una emergencia. La belleza no negocia con el cuerpo. El éxito no garantiza tiempo. Y en esa pausa forzada,
Antonio empezó a mirar su vida de otra manera, no como una lista de victorias, sino como una carrera demasiado larga. Había corrido desde Málaga hasta Madrid, desde el teatro hasta Almodóvar, desde España hasta Hollywood. Había corrido para aprender otro idioma, para demostrar que merecía estar allí, para no ser reducido a un rostro bonito, para sostener una imagen, para amar bajo la mirada alada de todos, para no quedarse atrás. Había ganado mucho, sí, pero también había soportado mucho. El infarto lo obligó a hacerse una pregunta que quizá antes no había tenido tiempo de escuchar. ¿Para qué seguir corriendo? En una cama de hospital, todo cambia de tamaño. Lo que parecía enorme se vuelve pequeño. Lo que parecía urgente pierde importancia. Y lo que uno había dejado para después, empieza a pesar más que nunca. Antonio comprendió que la vida no podía seguir siendo solo trabajo, promoción, viajes, exigencia y velocidad. Había llegado muy lejos, pero necesitaba volver a un lugar más verdadero. Necesitaba recuperar el control de su tiempo. Necesitaba mirar menos hacia la imagen que el mundo tenía de él y más hacia el hombre que todavía quería ser. Aquella experiencia no lo convirtió en alguien débil. Lo volvió más consciente. Le enseñó que detenerse no siempre es fracasar. A veces detenerse es la única manera de salvar lo que queda. Después de aquel susto, Antonio empezó a hablar de la vida con otra serenidad. Cambió hábitos. Se alejó poco a poco de ciertas prisas. Miró hacia Málaga con una intensidad nueva. Y tomó una decisión que para muchos sonó inesperada. No quería seguir viviendo solo para Hollywood. El infarto no fue el final de Antonio Banderas. Fue el punto en el que el personaje público dejó paso al hombre. El momento en que todo lo que brillaba dejó de importar tanto, y lo sencillo volvió a parecer sagrado. Respirar, despertar, estar cerca de los suyos, elegir mejor el tiempo, volver al origen. Porque aquel día, cuando su corazón lo obligó a detenerse, Antonio entendió algo que ninguna película le había enseñado del todo. Conquistar el mundo no sirve de nada si, en el camino, uno se pierde a sí mismo. Después del infarto, Antonio Banderas ya no podía mirar la vida con los mismos ojos. El mundo seguía siendo el mismo. Los rodajes, las ofertas, los viajes, los flashes, las entrevistas, los nombres importantes, las puertas abiertas de una industria que durante años lo había convertido en símbolo. Pero dentro de él algo se había movido para siempre. Su corazón le había dado una advertencia, y esa advertencia no podía ser ignorada. Durante décadas, Antonio había corrido. Primero corrió detrás de un balón en Málaga, cuando todavía creía que su destino estaba en el fútbol. Después corrió detrás de un escenario, cuando la lesión le obligó a empezar de nuevo. Más tarde corrió hacia Madrid, hacia Almodóvar, hacia el cine, hacia América, hacia Hollywood. Corrió para aprender otro idioma, para demostrar que un actor español podía ocupar un lugar en la industria más poderosa del mundo. Corrió para sostener una imagen, para no quedarse atrás, para responder a las expectativas de todos. Pero después de aquel susto, correr dejó de parecer una victoria. Antonio empezó a entender que la vida no podía consistir solo en llegar más lejos. Había llegado muy lejos. Quizá más lejos de lo que aquel niño de Málaga habría podido imaginar. Había conquistado Hollywood, había sido deseado, admirado, fotografiado, convertido en una figura internacional. Pero la pregunta que quedó después del infarto era otra. Después de conquistar tanto, ¿qué quedaba por dentro? La respuesta lo llevó de nuevo a Málaga. No volvió como un hombre derrotado. No volvió porque Hollywood lo hubiera expulsado. Volvió porque necesitaba escuchar otra vez el sonido de su origen. Necesitaba una vida con menos ruido y más verdad. Necesitaba caminar por una ciudad que no lo viera solo como una estrella, sino también como el muchacho que había nacido allí. Málaga no era únicamente un lugar en el mapa. Era la parte de sí mismo que había sobrevivido a todos los personajes. Ese regreso tuvo un sentido profundo. Antonio no quería desaparecer.
Quería elegir mejor. Quería decidir qué hacer con el tiempo que la vida le había devuelto. Y entonces apareció el teatro otra vez, como al principio. El mismo lugar que lo había salvado cuando perdió el fútbol se convirtió ahora en el refugio del hombre que casi perdió la calma, la salud y el rumbo. El Teatro del Soho no fue solo un proyecto artístico. Fue una forma de volver a casa sin dejar de crear. Allí, Antonio pudo reencontrarse con algo que Hollywood no siempre le daba: cercanía. El escenario tiene una verdad distinta. No hay tanta distancia entre el actor y el público. No hay una maquinaria gigantesca separando al hombre de su oficio. En el teatro, cada función ocurre una sola vez. Cada aplauso nace en el mismo lugar donde se entrega el esfuerzo. Para Antonio, volver al escenario era volver a una forma más humana de ser artista. Y quizá por eso su decisión sorprendió a muchos. Algunos no entendían por qué un hombre que había llegado tan alto quería invertir tanta energía en su ciudad, en un teatro, en proyectos más personales. Pero Antonio ya no estaba mirando la vida con los ojos de antes. El infarto le había enseñado que la grandeza no siempre está en seguir subiendo. A veces está en detenerse, mirar alrededor y preguntarse qué merece realmente tu tiempo. Ese fue el verdadero cambio. Antonio Banderas no dejó de ser actor, no dejó de amar el cine, no dejó de pertenecer al mundo que había conquistado, pero dejó de vivir como si todo dependiera de seguir demostrando algo. Ya no necesitaba correr igual. Ya no necesitaba ser únicamente el Latin lover, el español de Hollywood, el rostro deseado por la cámara. Podía ser algo más sencillo y más difícil. Un hombre que había sobrevivido a sus propios excesos, a sus pérdidas, a sus etiquetas y a su miedo. En ese regreso había una lección. La fama puede llevarte lejos, pero no siempre te lleva hacia ti mismo. El éxito puede darte un nombre, pero no necesariamente una paz. Y a veces, para entender la vida, hay que perder primero un sueño, ganar después el mundo, amar bajo demasiada luz, caer en una cama de hospital y escuchar al corazón decir basta. Antonio Banderas tuvo que soportar mucho para llegar a esa verdad. Soportó la pérdida de su primera ilusión. Soportó empezar desde cero. Soportó el peso de ser observado, deseado y reducido a una imagen. Soportó amores expuestos, separaciones, presión, cansancio y una industria que siempre pide más. Pero el infarto le mostró que la verdadera victoria no era resistirlo todo sin cambiar. La verdadera victoria era atreverse a cambiar a tiempo. Por eso su historia no termina en el hospital. Termina, o mejor dicho, continúa en Málaga, en una ciudad que lo vio nacer, en un teatro que lo devolvió a su raíz, en una vida más consciente. El niño que perdió el fútbol encontró el escenario. El hombre que conquistó Hollywood encontró el camino de regreso. Y el corazón que un día lo obligó a detenerse terminó enseñándole la lección más importante. Vivir no es solo avanzar, también es saber volver. Antonio Banderas no descubrió la verdad cuando todos lo aplaudían. La descubrió cuando el aplauso dejó de importar. Cuando entendió que el tiempo no se posee para siempre. Cuando comprendió que, después de todo lo que había tenido que soportar, la vida más valiosa no era la que el mundo admiraba desde fuera, sino la que por fin podía sentir como suya.